Hola, ¿qué tal? Soy Marisú Gonza y esto no es una prueba. Cuando conocí a la autora Marisú Angué, se me hizo imprescindible hacer una reseña de El Cómo, su obra más destacada, así como mencionar el resto de su trabajo, por la importancia que se extrae de su filosofía y de su pensamiento. La obra más importante de esta periodista y escritora ecuatoguineana es su novela El Cómo, así como varios poemarios y libros de relatos titulados Delirios y cuentos de la vieja Noa. Mariensú Angué nació en la provincia de Río Muni, en lo que entonces era la Guinea Española, en el año 1945. Pasó los primeros años de su vida en una pequeña aldea junto a su familia de la etnia Fang. Su padre, opositor al régimen de Macías, pasó por la cárcel y un campo de concentración antes de ser asesinado por motivos políticos con 53 años. Con 8 años, María viajó a Madrid, donde, según sus propias palabras, sintió un vacío enorme en torno a ella al no sentirse identificada con su cultura, lo que la llevó a iniciarse en la escritura para sus hijos, para sus nietos. Era el año 1953 y por entonces Guinea era todavía territorio español. Aquí realizó sus primeros estudios y comenzó con su carrera literaria, pero pronto volvió a su lugar natal, donde trabajaría como periodista en el Ministerio de Información, Prensa y Radio de Guinea Ecuatorial. Su obra más importante es El Cómo, la primera novela publicada por una mujer ecuatoguineana, donde narra la historia de una mujer Fang que a la muerte de su marido se atreve a romper con ciertos tabúes de la sociedad africana. La novela se publicó por primera vez en 1985. El Cómo ha ido ganando popularidad entre los estudiosos y académicos por su escritura pulida y poética en la que se entrelazan los diferentes mundos que convergen en la sociedad ecuatoguineana. Además, Mariensú participó en los últimos años en numerosos encuentros en los que hablaba sobre todo de la importancia de la oralidad en África, de las costumbres de la etnia Fang y de las vidas de las mujeres en Guinea Ecuatorial. La oralidad y la recuperación de las costumbres era un tema que le interesaba especialmente. El 25 de junio de 2015, la Real Academia Española la nombró académica correspondiente en Guinea Ecuatorial. Precisamente en enero de 2017, cuando la editorial CIAL lanzaba el volumen Cuentos y Relatos, María falleció en su casa de Malabo a la edad de 72 años. La República de Guinea Ecuatorial es un país centroafricano que se define en su constitución como Estado independiente, republicano, unitario, social y democrático, cuya forma de gobierno es la República presidencialista. Su territorio está formado por 7 provincias. Su capital es la ciudad de Malabo, antiguamente conocida como Santa Isabel, aunque para el año 2020 está prevista la inauguración de Oyala, Ciudad de la Paz, como nueva capital del país. Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia respecto a España el 12 de octubre de 1968. Es uno de los 2 países africanos cuyo idioma oficial es el español. El otro es la República Árabe Saharaui Democrática. La victoria de una fuerza más poderosa sobre una más débil necesariamente traerá consigo un frágil equilibrio en donde las revoluciones siempre en germen romperán con dicho orden. No siempre las fuerzas más poderosas son mayoría, sino que disponen de ciertas estrategias y tecnologías para someter a las más débiles, muchas veces más grandes en número que las minorías dominantes. Un caso ilustrador sobre el tema fue el de África, en donde una minoría europea era la fuerza dominante sobre la mayoría local. A veces está el poder de la clase opresora que produce sobre algunos oprimidos un nuevo equilibrio conservador, un consentimiento, una especie de reivindicación de parte del débil para con el más fuerte. En Guinea Ecuatorial, durante el periodo de dominación española se produjo en el campo de las letras una literatura de consentimiento. Editada en el año 1956 y titulada Cuando los Combés luchaban, del escritor Leoncio Evita, es considerada la primera novela ecuatoguineana. Es un claro ejemplo de esta clase de literatura llamada de consentimiento. La historia explica la lucha de lo salvaje, lo impuro, lo malo, lo africano, contra la civilización, lo puro, lo bueno, lo europeo, o sea, un rechazo del propio autor a su verdadera identidad. Los años 80 recibieron a Guinea en un proceso de armonización, tal como se vio reflejado en la magnífica literatura de Raquel John B. con su libro Leyendas Guineanas, primer libro infantil. La inauguración del Centro Cultural Hispano-Guineano en 1982
y la edición en 1985 de Como, primera novela escrita por una mujer, María Nsue-Ngue. La vida con tintes paradisíacos en una tierra de sabana junto a un gran océano, de la que los Fang primigenios fueron expulsados de una raza de hombres rojos que les atacó, invadió y persiguió hasta el borde de un gran río que no podían cruzar. El cruce milagroso de ese gran río con la ayuda sobrenatural de un animal tónico, cocodrilo, serpiente o hipopótamo, que tras emerger a la superficie y hacer de puente para que cruzaran los Fang, se sumergió de nuevo ahogando a sus perseguidores. La detención de la huida y el avance posterior por la interposición de un árbol gigantesco que taponaba la entrada al bosque, y la final superación de ese obstáculo con la decisiva ayuda de los pigmeos, pobladores selváticos originarios, que tras agujerear el gigantesco árbol permitieron la entrada de los Fang en el bosque, les guiaron a través de él en su dispersión y les hicieron partícipes de los conocimientos y las técnicas necesarios para vivir en ese medio selvático enteramente nuevo para ellos. Nanga es un nombre que en Fang quiere decir madre. Este nombre representará a 3 personajes femeninos entrelazados en la obra. Nanga, la amiga vieja, que se manifiesta de 2 maneras, como una especie de fantasma que deambula en el entorno de la joven y como una fuente de sabiduría. La joven Nanga, personaje principal, esposa de Ecomo y voz narradora, cuya intervención proporciona el argumento principal a la obra, consistente en la búsqueda de una cura para Ecomo, que sufre de una gangrena en una pierna. Y la tercera Nanga, una prostituta, quien por su condición rompe con la norma moral y social y consecuentemente es castigada. El texto que María Nsue nos muestra nada más comenzar la obra, en la introducción, describe una muerte. Bien pudiera ser una muerte simbólica, la que se sobreviene tras una gran decepción, por ejemplo, por el descubrimiento de una gran mentira. El texto de María Nsue es extremadamente poético. Se suceden frases líricas una tras otra, como si de una canción se tratase, incluyendo el estribillo, que se repite de manera rítmica, induciendo en el lector un trance mediante una danza tribal de palabras en el inconsciente. En el día intercalado con sol y sombra, domina el color gris. El vapor de los tejados azul ceniza se eleva para encontrarse con un cielo azul ceniza. La niebla blanca como la ceniza cubre las copas de los árboles verde ceniza. Cabañas grises con paredes grises, el color del rastrojo añejo que cubre los tejados. Y en ese estado incierto veo desde el fondo de mi alma tus pupilas brillar como brasas que plantean infinidad de preguntas, todo lo que tienes sed de saber. A mediados del primer capítulo de la novela, titulado La señal, de manera muy sutil e incluso con un ligero toque de comedia, se vislumbra cómo en ese pueblo poéticamente descrito al principio se desvela el cometimiento de adulterio por parte de una mujer descubierta por el propio hijo de ésta, que influenciado por un cuento de miedo popular que su madre le había contado, señala al amante como el hombre del saco. Tras la acusación, parece que en el pueblo los hombres no hablan de otra cosa. Los hombres, pues las mujeres callan, pues solo por intervenir podrían verse manchadas también por el deshonor. Los jóvenes escuchan, aprenden de esa moral, sin intervenir, y los niños juegan, en una inocente ignorancia del entorno que les rodea. Se puede adivinar ya desde ese capítulo inicial la intención de la autora de que el lector perciba que estamos en el contexto de un hábito rural, en el que a los niños se les educa mediante leyendas populares y en el que las mujeres son víctimas de una moral estricta dentro de una estructura social patriarcal. A partir de ahí, mediante la intervención de estas 3 mujeres de las que hablamos al principio, pero que en realidad conforman un mismo ente femenino en su trialidad, el joven inocente, el impuro sufridor y el sabio experimentado, se nos muestra una lucha por la búsqueda de la identidad y la esencia de un pueblo en el intento de hallarla en el término medio entre la civilización arcaica, tribal e ignorante y la falsa e impuesta modernidad colonial. El propio nombre Ecomo, que da título a la obra y que proviene del idioma Fang, significa sanear, reparar. Y es quizá esa la intención final de la novela, la sanación de lo corrupto, lo podrido, la consecución de un equilibrio, de una pacificación y una reconciliación en la cultura ecuatoguineana entre sus raíces y su evolución hacia el mundo moderno. Extraigo finalmente de este análisis mi admiración por la autora, por su capacidad de transmitir, tanto por escrito como de manera verbal, su lucha por la colocación de la mujer, especialmente de la mujer africana,
en un lugar digno dentro de la sociedad y de la intelectualidad. Y a continuación, como no podía ser de otra manera, su filosofía y creencia de que el ser humano, especialmente aquel que vive en situación de precariedad o lucha social, no debe ir dando zancadas desproporcionadas hacia un futuro más incierto que prometedor, sino más bien dar pequeños pasos hacia adelante sobre seguro, dentro de su contexto, sin miedo, pero sin olvidar sus raíces, su pasado y sus vivencias, como persona y como componente de una cultura para no perder su verdadera esencia.